Muy bien, vamos a comenzar con la teoría de esta semana número 2, ¿no? Tenemos para desarrollar adición de vectores y movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Y pueden ver, ¿no es cierto, mi pantalla? Ok, espero que sí. Muy bien, entonces, cuando se trata de adición de vectores, pues para hacer una adición, bueno, lo podemos hacer mediante el método geométrico o mediante la descomposición rectangular, ¿no? Para hacer la descomposición rectangular de un vector necesitamos colocarlo en un sistema coordenado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos elegir el sistema coordenado plano, o sea, bidimensional o tridimensional en el espacio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ok. Entonces tenemos la descomposición rectangular de un vector, ¿ya? Vamos a ver cómo es que se hace esta descomposición. Entonces esto consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una cuadrícula, colocamos el eje XY y aquí colocamos el vector A con su módulo A. Aquí tenemos la dirección, que es θ, ¿de acuerdo? Y comenzamos a producir, digamos, las componentes. Es como que si yo colocara aquí, ¿no? Un foco, aquí coloco un foco, y vamos a proyectar el vector A sobre el eje X, se proyectaría la sombra, ¿no es cierto? Ahí está. Luego voy a colocar aquí el foco y lo proyecto la sombra del vector A sobre el eje Y. Ahí está. Entonces, a esos dos vectores que han aparecido, le pondré a X y a Y. Entonces, estas serían las componentes del vector A. ¿De acuerdo? Entonces, el vector A ya no existe, solamente va a existir sus componentes. Por lo tanto, podemos escribir cada una de las componentes aplicando funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo coseno del ángulo θ, entonces hará cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? El cateto adyacente será el AX y la hipotenusa será A. Entonces despejo AX será A coseno de θ. Y si yo digo seno de θ, será el cateto opuesto sobre hipotenusa, la cual sería el AX, mira, es el mismo que acá, ¿cierto? Entonces sería perdón, sobre hipotenusa, ¿no es cierto? Que sería el vector A. Entonces, el AY sería igual que a seno de θ, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces colocamos así ahora con los signos, porque tengo que colocar la dirección hacia dónde está dirigido. La X está hacia la parte positiva de X. Esta será la magnitud y el signo será la dirección. El AY ahora con el signo también, esto será la magnitud y esto será la dirección. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos las componentes del vector A. Muy bien. Ahora
en la forma de un par ordenado podemos escribir también a ese vector A. Entonces, como AX, AY. ¿De acuerdo? Entonces, en la forma de magnitud y dirección, podríamos calcular esto en la magnitud como A raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto es magnitud. Para la dirección, necesitamos saber cuánto es el ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces, para el ángulo θ, aplicamos tangente. Tangente de θ será la magnitud de AY sobre la magnitud de AX. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo θ como tal será tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Esto nos dice la dirección, pero siempre la dirección se mide desde el eje X positivo hacia donde está inclinado el vector. ¿De acuerdo? Entonces, tangente a la menos 1 es una tangente inversa. ¿De acuerdo? O arco tangente también algunos lo llaman. Muy bien. Descomposición de vectores dados y describir sus componentes con respecto a los ejes coordenados. Entonces, tenemos otra vez este sistema coordenado. Tengo el vector A, aquí tengo el módulo, aquí tengo θ, y aquí ahora voy a colocar al vector B, aquí tengo el módulo, y aquí tengo un ángulo alfa. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es proceder a descomponer los vectores, ¿no? Logrando obtener los vectores de componentes X y Y para cada uno de ellos, o sea, para A y para B. ¿De acuerdo? Entonces, reflejo el vector A aquí en el eje X, será AX, aquí sería el AY. Para B también, ¿no? Lo proyecto sobre X, será aquí el BX, perdón, y por acá tengo el BY. Entonces sacamos las componentes de cada vector. Entonces AX sería más A coseno de θ y AY sería más A seno de θ. En el caso del BX, como el BX está dirigido hacia el lado negativo de X, entonces es con signo menos. Menos B coseno de alfa y BY sería igual a menos B seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, así sacamos las dos componentes. Ahora, sumamos las componentes de los vectores a lo largo del eje, de los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Entonces, para la resultante en X, tengo el AX más BX, y esto sería A coseno de θ menos B coseno de alfa. Y el RY también sería AY, BY. Eso es A seno de θ menos B seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, describimos el vector resultante, indicando las componentes y lo colocamos aquí, ¿no? Entonces, el vector R, que sería la resultante, está en función de sus dos componentes, Rx y Ry. Por lo tanto, aquí tenemos la magnitud y aquí tendría la dirección del vector resultante. Entonces, si hago el gráfico,
podemos decir que aquí estaría el vector resultante. Aquí tenemos sus dos componentes, Rx y Ry, y por acá tenemos la dirección, ¿de acuerdo? Que es tangente a la -1 de la magnitud de Ry sobre la magnitud de Rx. ¿De acuerdo? De la tienda. Ok. Ahora vamos a definir lo que es el vector unitario. Se llama vector unitario aquel cuya magnitud es igual a la unidad. Este vector es muy importante porque indica la dirección de un vector principal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el vector unitario asociado a un vector A, lo puedo escribir así. Aquí tengo el vector A, su magnitud y acompaña su vector unitario. Cada vector tiene su propio vector unitario, ¿de acuerdo? Entonces el vector unitario se va a poder calcular como el vector A sobre la magnitud del vector A. Y se le llama unitario porque su magnitud vale 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, así el vector A podríamos escribirlo como A acompañado de su vector unitario. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el vector unitario, el cual nos indica la dirección, y A como tal sería la magnitud del vector A. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, nosotros así representaremos al vector. ¿Correcto? Con su propio vector unitario. Muy bien. Descomposición de un vector en 3 dimensiones ahora. Bueno, cada eje tiene su propio vector unitario ya previamente establecido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí el eje X, Y y Z. Y aquí tenemos sus vectores unitarios, Y, J y K. ¿De acuerdo? Entonces, cuando querramos representar a un vector, ¿no? Tenemos que representarlo con sus dos componentes, ya sea en el plano, y cada componente se debe representar con su propio vector unitario. ¿De acuerdo? Si fuera en el espacio, igual, el vector se debe representar con sus 3 componentes y cada componente con su vector unitario. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el vector A, aquí tengo la magnitud, lo proyecto en el plano XY, la sombra, aquí tengo la sombra, y luego vamos marcando las componentes eje por eje. Entonces a esto tenemos las 3 componentes de esta manera. Esto sería la X, esto sería la y esto sería la Z. ¿De acuerdo? Entonces el vector A, como ya está proyectado en los 3 ejes, se puede escribir así, ¿no? El vector A entonces sería igual a X más a Y más a Z. ¿De acuerdo? Entonces el vector A sería AX por Y más AY por J y más CZ por K. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo el vector A ocupa la diagonal de un paralelogramo rectangular, como podemos ver. Algunas observaciones. La magnitud del vector A se podría escribir de esta forma. La dirección, como ya tengo 3 ángulos, entonces tengo 3 ángulos directores.
Entonces, si yo tengo X, Y y Z aquí tengo el vector A, su magnitud ha sido proyectado en el plano XY. Aquí tengo la componente en X, por acá tengo la componente en y por acá tendría la componente Z. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos el ángulo alfa, que estaría siendo el AX sobre el vector A. Acá tendría el ángulo beta entre el AY y el A. Y este sería el ángulo gamma entre el AZ y Z. Entonces, cada componente ahora se va a escribir de esta forma. AX es igual que A coseno de alfa. El AY será igual que A coseno de beta. ¿De acuerdo? Y el AZ será igual que A coseno de gamma. Ahí tenemos las tres componentes. Pero se verifica que tenemos esta identidad que se cumple, es una identidad trigonométrica, que los cosenos al cuadrado de cada ángulo sumado los tres será igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta acá vamos a ir desarrollando los primeros ejercicios considerados en esta segunda semana. Ok. Muy bien, veamos el ejercicio 2 de la semana 2, perdón. Ejercicios de la semana 2. Dice, tres fuerzas concurrentes actúan sobre una partícula situada en el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? La magnitud de la fuerza resultante dice que es 20 newton y su dirección 270 grados con respecto al eje más X. Determine la magnitud de la fuerza F. Muy bien, vamos a ver entonces cada vector que tenemos aquí en este ejercicio. ¿Ya? Acá tenemos los tres vectores. Y aquí tengo el ángulo que estaría haciendo 300 newton con el eje y 360 newton que está sobre el eje X y se dirige hacia el lado negativo. Muy bien, entonces lo que vamos a proceder a hacer es hacer la descomposición de aquellos vectores que se encuentran en los cuadrantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este de acá tiene dos componentes, una X y otra Y. Este de acá también tiene dos componentes, X y Y. Pero esta roja solo estaría su componente en X, ¿de acuerdo? En Y no tiene, ¿no? En Y no tiene. Muy bien, entonces vamos sacando las componentes, ¿de acuerdo? Entonces proyectamos F sobre X y proyectamos sobre Y, ¿de acuerdo? Y expresamos cada componente con su ángulo, pues, ¿no? Entonces sería F coseno de tita, ¿de acuerdo? Y este sería F seno de tita, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso del vector de 300, podemos hacerlo así. Mira, aquí tengo el caso de 300. Voy a hacerlo acá aparte.
Vamos a formar un triángulo con ese vector. Aquí están los 300, ¿de acuerdo? Acá tengo 53 grados. Entonces, en este triángulo rectángulo, yo sé que Profesora, esto es 53, esto es 37 grados, esto vale 3, esto vale 4 y esto vale 5. Entonces, para que sean 300, lo tengo que multiplicar por 60. Entonces, a cada uno lo multiplico por 60. Esto será igual a 180. Esto también multiplico por 60 y esto será igual a 240. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo automáticamente sus dos componentes del vector de 300 de magnitud. Entonces, escribimos profesora, una ahí, ¿no es consulta. cierto? Las dos componentes que ya lo Profesora, conocemos. una consulta. Entonces, esto será 240 newton positivo. Esto será 180 newton negativo. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es sacar la resultante en el eje X. Y esto dice que debe de ser nula. ¿Por qué? Porque según lo que me dice acá, dice la fuerza resultante es 20 newton, su dirección es de 270 con respecto al eje X positivo. Profesora, una Entonces, si consulta. interpreto esto aquí en el gráfico, mido. El eje X positivo está acá. Entonces mido acá. Acá sería 90 grados, 180 grados y hasta acá tengo 270 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resultante estaría aquí. Ahí está la resultante. ¿De acuerdo? Esa resultante solo tendría componente en Y, mas no tiene componente en X. ¿De acuerdo? Por eso dice que la resultante en el eje X es igual a 0. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, sacamos la resultante sumando las componentes en X. F coseno de tita menos 240 menos 3, más 240 menos 360 es igual a 0. Operamos y me queda F coseno de tita es igual a 120. ¿De acuerdo? Profesora, una consulta. Profesora, una consulta. Marcamos como la ecuación 1. Profesora, una consulta. Por lo tanto, la resultante Profesora, estaría en el una eje consulta. Y, dijimos, ¿no? Profesora, Entonces, en el eje Y sería la profesora, resultante F seno de tita menos 180. Esto es igual a menos 20. profesora, una consulta. Profesora, Entonces, F seno de tita profesora, sería 160. ¿De acuerdo? Ahora esto lo marco como 2 y profesora, una elevamos al consulta. cuadrado ambas ecuaciones y luego los sumamos. ¿De acuerdo? Entonces, al elevar al cuadrado, me va a quedar así. Y al sumarlo, ¿no? Ya, F coseno de tita al cuadrado más F seno de tita al cuadrado es igual a 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí podemos sacar factor común Profesora, F una al cuadrado. consulta. Y quedará coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita es igual a 120 al cuadrado más 160 al cuadrado. Profesora, una Pero para consulta. ahorrar cálculos podemos hacer esto. Podemos hacer un triángulo donde se relacionan estos dos catetos. Entonces acá tenemos 160, acá tenemos 120. 160 es igual que decir 4 por 40.
Y esto es igual que decir 3 por Fuera de 40. casa. ¿De acuerdo? Profesora, Entonces, ¿esto profesora. cuánto será? 5 por 40, ¿correcto? Esto es 200 entonces. ¿Ya? Entonces, porque nos estamos refiriendo a este triángulo, ¿no? 53 grados, 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces sería 200 al cuadrado. ¿Correcto? Ya. Entonces, esto es igual a 1. Profesora. Entonces F quedará 200 newtons. Profesora, ¿De acuerdo? una consulta. Muy bien, Profesora, ahí una tenemos consulta. el primer ejercicio. Profesora, una ¿Ya? consulta. Ahí tenemos el primer ejercicio. Profesora, buenas tardes, ¿me logra escuchar? Profesora Fanny, ¿me logra escuchar? ¿Es mi mamá? Sí. Muy bien, vamos por el ejercicio número 2. Dice, en una operación de rescate, un rescatista está suspendido. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Ya? Ah, bueno, a ver, voy a ver el chat, pero ¿se me escucha? Ya, claro, no los escucho. Ya, a ver, voy a revisar entonces el chat. Muy bien. Bueno, están que me escriben, dice en el chat, ¿no? Ok, como estoy acá concentrada en la diapositiva, no veo el chat. Entonces, voy a terminar de leer esto y luego voy a revisar el chat, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos un rescatista que está suspendido de una cuerda. Acá tenemos la cuerda. En el instante en que la carga se encuentra en el punto medio de la cuerda, cuyas tensiones en la cuerda son iguales y vale 2500 newton, determine la magnitud de la fuerza resultante que experimente el rescatista en dicho instante, sabiendo que el peso total suspendido es de 1500 newton. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver acá esas dos tensiones que me están diciendo. Esas dos forman 148 grados. Acá tengo el peso. Y vamos a colocar ejes coordenados aquí en el medio. El eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué podría hacer acá? A ver, para solucionar el ejercicio. A ver, escriban en el chat. Ajá. Sigamos. Pequeñico. Obvio. Me falta azúcar, mamá. Me falta azúcar. Chocolate para acá. ¿Qué podemos hacer? Te amo. ¿Estás feliz? Sí. Y yo te quiero mucho a ti. Ya. Estaba esperando. ¿Sabes qué dice? Babosa. Ok. Te llamé para decirte, No veo Araceli, sal un habilitado poco el más chat. temprano para A yo comprar ver, tu protector, vamos tu a ver 14 plus. nuevamente. Y me acordé que Araceli me tiene. Romero Calderón Araceli, ¿no? Araceli, a ver, tú dime, ¿qué podemos hacer ahí en ese ejercicio?
componer los vectores. ¿Mm? Ok. Bueno, por alguna razón no puedo ver los WhatsApp acá. O los chats, quiero decir. Algo está pasando. ¿De acuerdo? Pero pueden prender su micrófono, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo pueden hacer? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos las mismas tensiones, vamos a poner T y T acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y luego vamos a colocar los ángulos complementarios aquí que hace con el eje X. Entonces, si todo esto es 180 grados menos 48 grados, ¿cuánto será? ¿Cuánto? Resten 180 menos 148. Sería 32, ¿no es cierto? Y esos 32 lo vamos a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Eso sería 16 grados, ¿correcto? Entonces acá tengo 16 grados y por acá tengo 16 grados. ¿De acuerdo? Ahora, voy a escribir entonces las componentes de la tensión en función a 16 grados. Por lo tanto, voy a tener que recordar ese triángulo, ¿correcto? Ese triángulo de 16 y 74 grados. Entonces, por acá será 16 grados y por acá será 74 grados. ¿De acuerdo? ¿Este lado cuánto vale? 7. No pueden prender su micrófono, ¿de acuerdo? ¿Este lado cuánto vale? 24. 24. Y esto vale 25. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí. Sacamos las componentes. Sus dos componentes, ¿de acuerdo? Este sería T coseno de 16 y este sería T seno de 16. En el otro lado, esto sería menos T coseno de 16 y este sería T seno de 16. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora procedemos a sacar, ¿no?, las resultantes por ejes. Ya, y acá, bueno, teníamos menos 1500 newton, que era dato, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta que las tensiones son iguales, ¿cierto? Entonces, la resultante en X sería T coseno de 16 menos T coseno de 16. Esto es igual a 0. Se van a cancelar. ¿De acuerdo? Y la resultante en Y sería T seno de 16 más T seno de 16 menos el peso, ¿correcto? Esto sería igual a 2T seno de 16 menos el peso. Entonces, ahora sí, reemplazamos los valores. Sería 2T. ¿T cuánto vale? 2500. Y seno de 16 sería 7 sobre 25. Menos 1500 me saldría, ya, y esto, menos 20, vamos a ver. Sería, saco acá, 25, 1, y acá sería 100, ¿no es cierto?
Entonces acá me queda ¿cuánto? 1400 menos 1500. Esto me saldría menos 100 newton. ¿De acuerdo? Entonces la magnitud de la fuerza, ahora sí, sería raíz cuadrada de la resultante en x al cuadrado más resultante en y al cuadrado. Entonces eso al reemplazar me sale 100 newton. ¿De acuerdo? Sería la alternativa A. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el segundo ejercicio. Bien, a ver, vamos a ver si ahora sí puedo ver el chat, a ver qué me habrán dicho. Ujú, ok. Muy bien. Entonces vamos a ver un poco más de teoría, ¿de acuerdo? Para seguir resolviendo los ejercicios de esta semana. Ujú. Entonces aquí tenemos, nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? Este tema para poder sacar las componentes de un vector, pero en el espacio, ¿no? Según sus coordenadas x, y, z, y considerando los vectores unitarios I, j, k. Muy bien, vamos a ver el tema de cinemática y luego vamos a ver el tema del movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la parte de cinemática. El movimiento se puede interpretar como un cambio de posición, ¿de acuerdo? Cuando tú cambias tu posición, bueno, te estás moviendo, pues, ¿no? A eso se trata. Entonces, el movimiento es relativo. Su descripción depende del observador que está viendo, digamos, a cualquier objeto, a cualquier móvil, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí un tren que está pasando y tengo dos personas, uno fuera del tren y otro dentro del tren. Ambos están observando a ese bloque moverse, ¿no? Al bloque que está dentro del tren. Entonces, el observador que se encuentra fuera del tren, pues estaría viendo que el bloque se mueve. Pero el observador que se encuentra dentro del tren no vería, no, digamos, no registraría movimiento del bloque porque ese observador que le he puesto O' estaría moviéndose junto con el bloque. ¿De acuerdo? Entonces es por eso que se dice que el movimiento es relativo. ¿Ya? Su descripción depende del observador u objeto que se usa como referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos de cinemática. ¿De acuerdo? Conceptos básicos. Número 1. Sistema de referencia.
El sistema de coordenadas asociados a un observador u objeto, ¿no? Lo podemos ver, digamos, en un dibujo, considerando que en el origen del sistema coordenado se encontraría un observador. ¿De acuerdo? Esto es una herramienta muy importante para poder describir el movimiento de cualquier móvil o de cualquier evento. Entonces ahí tenemos esa figura en el sistema X, Y y Z. En el origen hemos colocado un observador, ¿no? Y este observador pues está viendo cómo se mueve el evento que tengo ahí descrito en la figura. ¿De acuerdo? Es como que nosotros, ¿no? Nos pusiéramos, digamos, en cada punto con nuestro propio sistema coordenado. ¿De acuerdo? Estamos observando un evento. Entonces, cada observador diría una observación distinta dependiendo desde su punto, ¿correcto? Entonces, cada uno, ¿no? Podría ser que en algún observador el evento esté más cerca, en el otro estaría ya más lejos, y así, ¿no es cierto? Entonces, para ver ese asunto y para poder ubicar a ese evento, se utiliza un vector de posición R, ¿no? Para poderlo ubicar. ¿De acuerdo? Entonces, el vector de posición que es R, ¿no? Esto es una cantidad vectorial que localiza al objeto o evento, así como lo vemos en la figura, ¿no? Parte del origen y luego llega hasta el evento en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, este evento ahora tendría coordenadas de X, Y, Z. ¿De acuerdo? Ya lo puedo ubicar. ¿Ya? Lo podría ubicar. Entonces, ese vector de posición va a tener componentes en X, Y y Z. ¿De acuerdo? Desplazamiento. El desplazamiento también es una cantidad vectorial que nos indica el cambio de posición de un cuerpo. Entonces, si acá tengo el eje X, acá tengo el observador en el origen, y aquí tengo la posición inicial de un móvil. En el instante de tiempo t sub 0, en x sub 0, aquí se ha desplazado x sub 0, ¿no? Cuyas coordenadas sería x sub 0, 0. Y luego cuando ya avanza y obtiene de acuerdo otra posición, acá tenemos la posición final en el instante de tiempo t, y la posición sería x. Entonces, todo esto que ha recorrido ese móvil será x, cuya coordenada es x, 0. Entonces, todo esto que ha pasado ha sido en un intervalo de tiempo, delta de t. Entonces, esto que está de rojo sería el desplazamiento. En el desplazamiento solamente considera el punto final y el punto inicial, ¿de acuerdo? Como podemos ver ahí en la figura. ¿Ya? Entonces, las componentes de desplazamiento en la dirección del eje X se define como x menos x sub 0 delta de x. Las unidades en el sistema internacional serían los metros. ¿De acuerdo? Ok.
Vamos a ver ahora lo que es la velocidad media. Es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición en un intervalo de tiempo. Esto se mide en metros sobre segundos. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la velocidad media, que está en la dirección del eje X, y las posiciones en los instantes de tiempo t, ¿no? Respectivamente. Vamos a ver lo que es distancia. Esto es una cantidad escalar que indica la longitud total recorrida por un objeto, ¿de acuerdo? O longitud de la trayectoria. Esto se mide en metros. Entonces acá tenemos una persona que se está moviendo por ese camino rojo, ¿ya? Entonces esto será la trayectoria que sigue y esto de acá, ese vector, sería su desplazamiento. Recuerden que toman solamente el punto final y el punto inicial, ¿de acuerdo? Entonces delta de S será la magnitud de D y esto es la magnitud de delta de X. Rapidez media. Esto es una cantidad escalar que nos indica la dirección recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. Entonces, esto es distancia sobre tiempo, ¿no? A veces muchos confunden que velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? En realidad es la rapidez. Se mide en el sistema internacional en metros sobre segundo. Entonces aquí, para el movimiento rectilíneo en una sola dirección, siempre y cuando este móvil no cambie de dirección, la magnitud de la velocidad va a ser la rapidez. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas observaciones acá. Para cualquier trayectoria de una partícula, la definición de desplazamiento es un cambio de posición. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo acá el sistema coordenado XY, tengo aquí el observador y está observando la trayectoria que sigue un móvil, punto inicial y punto final. Entonces ubico a esa partícula en los instantes de tiempo t sub 0, posición inicial con su vector de posición r sub 0, y en el instante de tiempo t con su vector de posición r. ¿De acuerdo? Entonces todo esto será ahora el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la definición general de la velocidad media, que será igual al desplazamiento sobre un intervalo de tiempo. Muy bien, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver esto. Esto se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales. Entonces, la condición necesaria para que un cuerpo tenga un MRU es que sea desplazamientos iguales en iguales tiempos. Entonces yo tengo acá un móvil que se está moviendo sobre el eje X, ¿no? Acá tenemos la velocidad
media entonces en cada tramo que va a coincidir con la velocidad instantánea en cada punto. Entonces, en cada tramo tenemos un mismo desplazamiento en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo D sobre T, D sobre dt es igual. ¿De acuerdo? Ahí están siendo iguales. Muy bien. Entonces, la ecuación del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, guarda este formato, ¿de acuerdo? Tenemos la posición final del móvil, será igual a la posición inicial más la velocidad instantánea por un intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, conocida la posición inicial y el tiempo inicial, la velocidad del móvil se conocerá la posición X del móvil en cualquier instante. Y si es que yo comienzo a activar mi cronómetro digamos, desde un punto, ahí en ese punto, pues yo diré que el tiempo inicial es 0, ¿de acuerdo? Entonces, esa ecuación puede resumirse en esta ecuación, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, los gráficos. Los gráficos para el MRU tenemos aquí. Aquí tengo posición versus tiempo, ¿de acuerdo? Aquí tengo la X sub 0 en el instante T. Tendría el X, ¿ya? Vamos a... Ajá, acá está. Entonces, tenemos así, miren. Lo he puesto así porque se está demorando mucho en cargar, por eso lo estoy presentando de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, miren, acá tengo posición versus tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la posición cada vez es mayor, ¿no? Si se aleja del eje del punto 0, estaría moviéndose hacia el lado positivo de X, ¿correcto? Es como que si yo tuviera acá, mira, aquí tengo el móvil, ¿de acuerdo? Aquí es 0, aquí es más X y aquí es menos X, ¿correcto? Entonces, en este caso, el móvil se está moviendo hacia allá porque X va aumentando a medida que pasa el tiempo. La velocidad ahí es positiva. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y como la velocidad es positiva, entonces yo tengo que tangente de tita de este ángulo de inclinación sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo divido tangente de tita X menos X sub 0 sobre T, esto me dará la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo otro gráfico de velocidad versus tiempo. Como la velocidad es constante aquí, entonces barrería un área. Y esta área sombreada, si nos damos cuenta, sería B por T, ¿no es cierto? B por T. Y esto, si yo digo velocidad versus tiempo, esto será el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, si tenemos otro tipo de gráfico, digamos, posición versus tiempo, y la recta me sale así hacia abajo,
Entonces quiere decir que este móvil estaría en este asunto, o sea, estaría así, ¿no es cierto? Tenemos el móvil acá, y tengo 0, aquí tengo más x, aquí tengo menos x, entonces estaría dirigiendo en este sentido. Y en ese sentido la velocidad es negativa. ¿De acuerdo? Y si hago mi gráfico, digamos, de velocidad versus tiempo, entonces la velocidad aquí es negativa, ¿correcto? Menos v. Por lo tanto, voy a obtener una línea recta porque la velocidad es constante. Y el área barrida estaría hasta acá. ¿De acuerdo? Esto es desplazamiento. ¿Por qué? Porque me va a salir menos b por t. ¿De acuerdo? En ese caso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, velocidad relativa. Cuando tengo dos móviles dirigiéndose en un mismo sentido, la velocidad relativa de A con respecto a B, cuando dice con respecto a B, el observador está aquí, dentro de B. ¿De acuerdo? Pero este observador también se está moviendo en la misma dirección que A. Entonces, la velocidad relativa de A con respecto a B sería B sub A menos B sub B. Y la velocidad relativa de A con respecto a B, fíjate que ahora B está en sentido contrario, será B sub A más B sub B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver los ejercicios que tenemos. Entonces, este ejercicio ya lo tenemos, ¿cierto? Profesora, una consulta, la número 1, ¿cuánto sale? Y vamos a ver el ejercicio 3. Profesora, la Dice, número 1, una ¿cuánto persona se desplaza desde su casa en la posición A hasta un lago en la posición B, como se indica en la figura. Del modo siguiente, ¿no? Dice 80 metros hacia el norte. Entonces, 80 metros hasta ahí, hacia el norte, ¿no es cierto? Le vamos a poner desplazamiento 1, de su 1, ¿ya? Y luego, 60 metros hacia el este, de sub 2. Dice, halle un vector unitario en la dirección del desplazamiento resultante. Entonces, el desplazamiento resultante estaría acá, ¿de acuerdo? Ese desplazamiento resultante yo lo tendría que expresar en función de I y de J. Recuerden que esos son los dos vectores unitarios en cada eje, ¿de acuerdo? Entonces, el desplazamiento 1, por lo tanto, será 80J, ¿correcto? Mira, esto es magnitud y esto me dice la dirección. Más, y ahí estaría completa la dirección, más J. ¿De acuerdo? El D2 sería 60I. Entonces, esto es la magnitud y aquí tengo la dirección, que también es positiva, con más. ¿Ya? El desplazamiento resultante sería D1 más D2. ¿No es cierto? Entonces, reemplazamos, será 80J más 60I, donde la magnitud sería 100, ¿no? Para sacarlo más rápido, otra vez hacemos un triángulo, ¿no? Para evitar los cálculos.
esto sería 80, esto sería 60. Este es el ángulo de 53 grados, 37 grados. Entonces, si es que esto es 80, 60, esto sería 100. ¿De acuerdo? De ahí se saca. Por lo tanto, el vector unitario, habíamos hecho esa parte. El vector unitario sería el desplazamiento sobre la magnitud del desplazamiento. Entonces, reemplazando, sería 60i más 80j sobre 100, y me sale 0,6i más 0,8j. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí tenemos entonces el ejercicio 3. ¿Ya? A ver, voy a ver si puedo lograr ver los mensajes. Ujú. Ok, ya lo puedo ver. Muy bien. Clave. Muy bien, Romero. Ok. Ah, ¿quieres saber, María, cuánto sale la 1? La 1 es la B. Ajá. Muy bien. Ok, recién puedo ver ok, sí, recién puedo ver pues los mensajes. Disculpen, chicos, no sé, algo estaría pasando con mi máquina, ¿ya? Ok, entonces ahora sí vamos a seguir. Sería la alternativa E para el ejercicio 3, ¿de acuerdo? Ejercicio 4. Vamos a ver. Dice, tenemos dos aviones, A y B, que se cruzan en la posición 0,0. Entonces, el avión A continúa su ruta hacia más X. Su velocidad es constante y vale 160 metros sobre segundo. Entonces es más 160 metros sobre segundo. El avión B también continúa su línea recta hacia más Y, donde su velocidad vale más 120 metros sobre segundo. ¿Al cabo de qué tiempo será aquí? ¿No? La distancia entre los dos será de 12 kilómetros. ¿De acuerdo? De 12 kilómetros. Ok. Entonces, de aquí hasta acá le voy a llamar X u A. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto para que no se vea feo. ¿Ya? Y en el otro caso, este sería X sub B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese desplazamiento que haya tenido A y B, ha tenido que hacer en el mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de la figura podemos aplicar Pitágoras. Sería x al cuadrado más xb al cuadrado es igual a d al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, marcamos como 1, ponemos aquí la ecuación de posición en función del tiempo. Entonces, recuerda que v, en este caso, sería x sobre t. Entonces, sería v por t es igual a x. Entonces, en el caso de A sería xa es u a por t. 160 por t. ¿De acuerdo? En el otro caso sería xb, sería velocidad sub v por el tiempo. Esto es igual reemplazando 120t. ¿De
¿De acuerdo? 2. Entonces, ahora sí reemplazamos eso en la ecuación 1, quedaría 160 t al cuadrado más 120 t al cuadrado. Esto es igual a 12 por 10 al cubo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mira, ¿qué es lo que ha pasado acá? Vamos a ponerlo aquí. Aquí vamos a tener que distinguir lo siguiente, ¿no es cierto? Un triángulo también. Entonces, aquí sería 160 t y acá 120 t. ¿Ya? 160 es como 4 por 40. 120 es como 3 por 40. Entonces ya tenemos, sabemos que este es 53 grados, 37 grados, entonces esto sería 5 por 40. Esto sería 200, pero 200 t. ¿De acuerdo? Entonces 200 t por eso al cuadrado es igual a 12 por 10 al cubo al cuadrado. Se van los cuadrados y despejo el tiempo. Me sale 60 segundos, donde 60 segundos es a 1 minuto. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el ejercicio 4. La alternativa es D. ¿De acuerdo? Ejercicio 5. Vamos a ver. Dice, la figura muestra la gráfica de posición versus tiempo de dos automóviles A y B, que se desplazan sobre una pista en la dirección del eje X. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, lo que podemos observar aquí, mira, tengo el móvil A, donde su recta tiende hacia arriba, y tengo el móvil B, donde su recta tiende hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el móvil A se moverá en la dirección del eje más X. ¿Verdadero o falso? A ver, conteste el chat. Verdadero, ¿no es cierto, Araceli? Muy bien, Araceli. Verdadero. Y es verdadero, ¿por qué? A ver, porque aquí, mira, si tengo el móvil A, aquí tengo el 0, ¿no es cierto? Aquí está el A. Pasa de 10, pasa a 20 en otro tiempo y así, ¿no? Se está alejando del 0, ¿ve? Se está alejando del 0. Entonces se está moviendo hacia más X. ¿Correcto? Hacia allá. ¿Listo? Entonces, pero para poder corroborar, vamos a hacer una cálculo. En el tiempo t sub 0 igual a 0, su posición inicial es 10. Entonces, calculamos su velocidad, sería x sub a menos x sub 0a sobre t menos t sub 0, ¿no? Entonces, aquí cogemos dos puntos nada más, mira. Dos puntos donde se conocen sus coordenadas. Este y este de acá, ¿correcto? Entonces sería punto final 20, punto inicial 10. 20 menos 10, 10. Y acá sería sobre 2, ¿no? Sería entonces 5, ¿correcto? Entonces cuando los móviles se van hacia más X, dijimos que su velocidad es positiva y aquí lo podemos ver. ¿De acuerdo? Verdadero. 2. ¿Qué sería 2?
el automóvil B se mueve en la dirección del eje menos X. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? A ver. Falso, dice. A ver, vamos a ver. Mira, en el caso B, vamos a hacer un gráfico. Entonces aquí tengo el móvil B, perdón, el móvil B, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, mira, 40, ¿no es cierto? Estamos en 40. Y luego pasaría por acá 30 en otro tiempo. Pasa 30, ¿ve? Luego pasa a 20, 10, hasta pasar a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué sentido va? En este sentido, ¿correcto? En este sentido, hacia menos X, ¿ve? Entonces ahí la velocidad es negativa, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, cogemos dos puntos. En el instante de tiempo t sub 0, su posición inicial es 40. ¿De acuerdo? Y su posición final va a ser 20 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, entre esos dos puntos. Sería 20 menos 40 sobre 2 es igual a menos 10. ¿Ve? Salió con signo menos. Entonces, sería verdadero la 2. Ahora, la 3. ¿La rapidez de A es mayor que la rapidez de B? ¿Verdadero o falso? Sería falso, ¿no? Porque mira, la rapidez de A es 5, la rapidez de B es 10. ¿Ya? Entonces es falso. ¿Ya? Entonces sería la alternativa C, casa. ¿Listo? Muy bien. Vamos por el ejercicio 6. Nos dice, una motocicleta que se desplaza con velocidad constante de más 10 metros por segundo pasa por la posición X igual a 0 en el instante de tiempo t igual a 0. 5 minutos después, un automóvil se desplaza con una velocidad constante de menos 20 metros sobre segundo por la posición 6 kilómetros, ¿no? Como se muestra en la figura. ¿En qué posición se cruza la motocicleta y el automóvil? ¿Ya? ¿En qué posición se cruza? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, mira, que X es igual a X sub 0 más B por el intervalo de tiempo, entonces vamos a expresar la ecuación de movimiento de cada uno de ellos, de la motocicleta y del automóvil. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos el de la moto, ¿no es cierto? Para la moto, mira, esto sería la posición inicial para la moto, 0, ¿no es cierto? O sea, X es igual a X sub 0M más B de la moto
por el intervalo de tiempo t menos t sub 0 para la moto. El tiempo inicial para la moto, esto es 0. Esto también es 0, por lo tanto me queda 10t. ¿De acuerdo? Para el automóvil, igualito con el mismo formato, mira. La posición inicial es 6. Posición inicial para el automóvil, pero 6 kilómetros. En metros sería 6.000 metros. ¿De acuerdo? Igual, ¿ve? Menos, esto sería su velocidad del automóvil, menos 20 por t, el tiempo, menos t inicial. Como dice 5 minutos después, entonces el tiempo inicial es de 300 segundos. O sea, porque 5 minutos en segundos es 300 segundos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en qué posición se cruzan? Digamos que acá se cruza. ¿De acuerdo? Aquí se cruza. Entonces, las posiciones finales para la moto y el automóvil son iguales. ¿De acuerdo? Son iguales. Y el tiempo para que suceda eso también es el mismo tiempo para que se crucen. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces se cruzan, igualamos esas dos ecuaciones y me queda así. 10t es igual a 6.000 menos 20 por t menos 300. Desarrollamos esa ecuación y hallamos el valor de t. Entonces quedaría, t sería 400 segundos, ¿correcto? Entonces en la posición cuando t es igual a 400, según esta ecuación de la posición de la moto, sería 10 por t, que es 400, sería 4.000. Y 4.000 sería 4 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces acá nada más, mira, esto es 20t, con esta sería 30t. Acá sería 6.000 más 6.000, 12.000. ¿Ya? Entonces t sería 12.000 entre 30. Sería 400 segundos. ¿De acuerdo? Ahí sale. Muy bien, entonces ahí tenemos la alternativa es E. ¿Ya? Ejercicio 7. Dice, dos atletas A y B se desplazan en la dirección del eje X con MRU. ¿No? Tenemos acá el gráfico de posición versus tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones de posición versus tiempo para ambos atletas? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. El atleta A, ¿cómo será su velocidad? ¿Positiva o negativa? A ver qué dicen ustedes. Para el atleta A, ¿su velocidad es positiva o negativa? A ver. Positiva. Ya, a ver, vamos a ver. Claro, mira, A se estaría moviendo y acercándose a cero, ¿no es cierto? Si acá tengo mi eje,
está acá en menos 24, pero se está yendo para 0, mira, a medida que pasa el tiempo y luego se pasa a la zona positiva. Entonces, claro, se dirige hacia más X. Su velocidad es positiva. Y B, ¿cómo es la velocidad de B? ¿Qué signo tiene? A ver. Para B, ¿qué signo tiene la velocidad? Negativa, muy bien, claro, ¿no? Porque acá, mira, se está, a medida que pasa el tiempo, cada vez se va alejando más de 0, ¿ve? Más de 0. Se está yendo hacia el lado negativo de X. Negativa la velocidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ir sacando datos, ¿de acuerdo? Las ecuaciones que vamos a ir obteniendo para ambos atletas tienen que estar bajo esta plantilla. X es igual que X sub 0 más o menos puede ser la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, para A primero. En el tiempo igual a 0, tiempo inicial igual a 0, está en la posición inicial menos 24. ¿De acuerdo? Entonces sacamos la velocidad. Podemos sacarla, mira, considerando aquí su posición final aquí, en este punto. ¿Correcto? Ahí sería la posición final de A, sería 0. Entonces sería 0 menos 24 sobre 12 menos 0. ¿Correcto? Esto me sale 2. ¿Ya? Entonces, la ecuación de posición versus tiempo para A quedaría bajo este formato, posición inicial, menos 24 más B por T, ¿no? La velocidad es positiva, ¿ya? Entonces ya tenemos para el atleta A. De forma similar tenemos que hacer para el atleta B. A ver, ¿cómo sería? A ver. Ustedes háganlo, a ver, ahí en su cuadro. Ok, a ver, voy a ver lo que me escriben. ¿Cómo quedará la ecuación para B? Háganlo ahí en sus cuadros. Ujú. ¿Ya está? A ver, ¿cómo será la ecuación para B? ¿Cómo le salió? Menos 3 medios. María Fernanda.
A ver, lo vamos a ver, ¿ya? Ajá, menos 3 medios. A ver. Ya, acá tenemos menos 8 también, ¿no es cierto? Entonces, para B sería t igual a 0 y la posición inicial para B es 0, ¿correcto? O sea, estoy en este punto, mira, aquí. Acá tengo el punto inicial y por acá voy a tener el punto final, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para B sería su posición inicial para B, es 0, y por acá tengo la posición final para B, ¿de acuerdo? Entonces, la velocidad para B sería posición final, que es menos 8, menos 0, posición inicial, sobre el tiempo final, que es 8, menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces me queda menos 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esto será X en este formato, su posición inicial, X es igual a menos T. ¿De acuerdo? Ahí está su velocidad final, su velocidad de V. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tengo las dos ecuaciones. Sería la alternativa B. ¿Ya? Bueno, sí, creo que justamente me voy. Uy. Muy bien. Vamos por el ejercicio 8. Dice un tren de longitud 60 metros se desplaza por un tramo con movimiento rectilíneo uniforme, pasando con la misma rapidez por dos túneles rectilíneos A y B, tardando 4 segundos y 5 segundos respectivamente. Si las longitudes de los túneles suman 195 metros, determine la longitud de cada túnel respectivamente. ¿Ya? Bien, a ver, ahí tenemos la figura.
Muy bien, entonces acá tenemos el tren, ¿ya? Con una sola rapidez, sale también con lo mismo, con la misma rapidez. Acá tengo L, la longitud del tren, y acá tengo LA, la longitud del túnel A. Todo esto, para cruzarlo, se ha demorado 4 segundos. ¿De acuerdo? Es como que si yo solamente prestara atención a este punto. Cuando yo digo que el tren va a cruzar totalmente el túnel, entonces ese punto nada más ha tenido que recorrer todo esto. De acá a acá. Oye, ¿De acuerdo? Entonces ha recorrido L más LA. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esta relación, velocidad es igual a L más LA sobre el tiempo, que es 4 segundos. Entonces, sería L más LA, sería B por T1, que son los 4 segundos. Entonces, reemplazando los valores, sería 60 más LA es igual a 4V. ¿De acuerdo? Túnel A. Ecuación 1. Ahora en el túnel B, tengo acá el tren, va a pasar el túnel B. Igualito, ¿no? Marcando este punto. Para que diga que ha pasado totalmente el túnel, ese punto ha tenido que recorrer todo esto hasta aquí. ¿Cuánto recorrido? ¿No? Ha recorrido L más LB en un tiempo T sub 2 igual a 5 segundos. Entonces, como dice con la misma rapidez, o sea, con la misma magnitud de la velocidad, ¿correcto? Entonces sería igual a L más LB sobre 5 el tiempo. Entonces esto lo puedo poner así. L más LB es igual a B por T sub 2, que es 5 segundos. Entonces reemplazando, sería 60 más LB es igual a 5V. ¿De acuerdo? Ecuación 2. Muy bien, ¿y qué hago ahí? A ver, ¿qué puedo hacer ahí? pero ¿por qué puede transferir?
Muy bien, entonces esas dos ecuaciones tendría que sumarlas, ¿de acuerdo? Para poder coger esta situación. O sea, 195 es LA más LB, ¿de acuerdo? Entonces sería sumando 60 más 60 sería 120 más LA más LB y acá sería 9 porque es 4 más 5, 9V. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí reemplazo 120 más 195 es igual a 9V y esta suma me sale 315, el 9 pasa a dividir y esto queda como 35 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora hay que hallar la longitud de cada túnel y podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, utilizando acá la ecuación 1. Podemos decir 60 más LA es igual a 4 por 35. Por lo tanto, LA sale 80 metros. Y utilizando esto de acá, ¿no es cierto? Sacaremos la diferencia, ¿no? O si no, podemos utilizar la segunda ecuación también, ¿no? Para sacar el LB. 115 metros, ¿de acuerdo? La alternativa será casa. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver, tenemos ejercicios propuestos para casa. ¿Ya? A ver, vamos avanzando con las soluciones. Ok, entonces vamos viendo. Acá tenemos el primer ejercicio. ¿Ya? 3 fuerzas, 20, 10 y 10 raíz de 2. Lo único que hice, miren, de estas 3 fuerzas, ¿no? Es armar un triángulo y armando un triángulo sacar sus componentes. ¿De acuerdo? En las 3 hice lo mismo. Entonces, una vez sacado la componente, mire, F1 es 20, ¿no es cierto? Entonces, si es que esto es 20, sus lados serían 16 y 12. Entonces, su componente de esta sería 16 y esta 12. F2, su magnitud es 10. Entonces, sus componentes sería 8 y 6. Entonces, acá sería menos 6 porque está en el lado negativo de X y aquí sería 8. ¿De acuerdo? Y F sub 3 es 10 raíz de 2. Como acá dice 45 grados, entonces armo el triángulo y saco sus componentes. En este triángulo es raíz de 2, 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, como es 10 raíz de 2, multiplicamos 10. Entonces, acá me queda menos 10 y acá quedaría menos 10 también. Sacamos la resultante en X. Todas las en X sería 16, menos 6 y menos 10. Esto salió 0. La resultante en Y sería 8 más 12 y menos 10. Quedará 10. Luego sacamos con esta fórmula la magnitud de la resultante y salió 10 newton. La respuesta es A. ¿De acuerdo?
Uy. Ok, el ejercicio 2, a ver. Aquí está, ¿no? Dice, los desplazamientos D1 y D2 de un auto tienen magnitud 20 y 15 metros, respectivamente. Determina el desplazamiento resultante. Entonces, lo único que he hecho, mira, es del desplazamiento 1, si se conoce 37 grados, y yo sé que esto es 20, entonces armo un triángulo acá. Sería 20 y sus lados sería 16 y 12, ¿correcto? Entonces, estas ya serían las componentes del desplazamiento 1. Entonces, sería 16 en este lado, positivo, y 12 hacia arriba, positivo. Entonces, se expresaría así vectorialmente. 16i más 12j. ¿De acuerdo? El desplazamiento 2, mira, si es que esto es 106 grados, estos serían 37 grados en ambos lados, ¿no? Mira, he puesto 106 más 37, 143 hasta acá. Y todo esto 180 menos 143, 37. Entonces aquí tengo 37 grados. Eso me va a permitir hacer este triángulo también. D2 es 15. Entonces 37, 53, este será 12 y este será 9. ¿De acuerdo? Ahí están sus dos componentes. Entonces tengo 9 hacia arriba y menos 12 hacia el lado, pues, negativo de X, ¿no? Entonces se expresa de 2 menos 12i más 9j. Para la resultante, sacamos la suma. Será 4i más 21j. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo el desplazamiento resultante. La letra es T. ¿Ya? Muy bien, y el ejercicio 3 igualito, ¿no? Si yo sé que esto vale 3, hasta acá es 3, entonces A es 3, C es 2, aquí marco 2 entonces, D es 2, entonces hasta acá es 2 lo que se avanza. Entonces cada vector ahora lo represento con sus vectores unitarios. Sería 3i por estar en la dirección del eje X. En B, mira, como es diagonal, entonces este punto tiene coordenadas 3 y 2, ¿correcto? Y como está dirigido hacia abajo, baja 2 unidades. Y como se va hacia el lado negativo de Z, entonces por eso es que es menos 2K. Entonces acá sería 3i más 2J y menos 2K. En la C está en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces sería 0i más 2J. De 0i más 0J menos 2K. Sumo, sería 6i más 4J y menos 4K. ¿De acuerdo? Es la parte B. Y acá tenemos las claves de los otros ejercicios también. ¿Ya?
Ujú. Muy bien. Romero, Calderón, Araceli. Muy bien. Ujú. Ok, chicos, tienen otro curso, así que nos quedamos ahí.